la casa de Dios, bienvenidos a la casa del Rey. El Señor le bendiga, estimados hermanos, en esta noche. En el día de hoy vamos a estar trayendo la enseñanza como título, La parábola del juez injusto y la viuda, basado en el libro del San Lucas 18, del 1 al 18. Vamos a estar orando para comenzar esta enseñanza en el día de hoy. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche que nos permite, Señor, oh Dios, venir delante de tu presencia, Señor Padre. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, que nos hagas aceptos, Señor, oh Dios, que la ofrenda, Señor, que presentemos sea acepta, Señor, a ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Límpianos, Señor, si hemos hablado, Señor, contra ti o contra nuestros hermanos, alguna palabra, Señor, oh Dios, que no agrada, Señor, a tu corazón, Padre. Te pedimos perdón. Límpianos, ayúdanos, Señor. Presentamos esta palabra, Señor, recibas toda honra y gloria. Amén y amén. La parábola del juez injusto y la viuda está en Lucas 18, del 1 al 18. Vamos a leer solamente hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las parábolas como género literario siempre son utilizados en los tiempos bíblicos, mayormente en los tiempos del Nuevo Testamento, como un método de enseñanza. Y las mismas fueron utilizadas por nuestro Señor Jesús. También los escribas, los fariseos utilizaban esta figura, género literario, para dar enseñanza. Y la palabra de Dios nos muestra que el fundamento principal de estas parábolas era guiar a los que escuchaban al reino, encaminarlos al reino de Dios. Jesús, en este contexto vemos a Jesús mostrándole una parábola que tiene como punto fundamental la oración, mostrarles que debían orar sin desanimarse. Pero vemos cómo Jesús, a través de una parábola que tiene que ver con una solicitud, una petición sobre una necesidad, Jesús retoma esta parábola para llevarla a la persistencia en la oración, sin desmayar, para mostrarnos que debemos orar siempre sin desmayar. La importancia de orar como necesidad presente, siempre, y continuar haciéndolo sin que ninguna cosa nos pueda impedir que nosotros detengamos la oración. Nos convoca, nos llama a la oración, y utiliza esta parábola en la insistencia. O sea, no podemos parar, no hay tal cosa de que vamos a parar, vamos a tomar un break, vamos a tomar unas vacaciones de oración. No existe tal cosa, porque la necesidad es imperante en esta tierra, para nosotros y para las personas a las cuales Dios nos va a poner a interceder por ellas también. Dice San Lucas 18:1, el versículo 1, dice: Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero Jesús no comienza a hablarle de una oración, de cómo orar, de cuántas veces la forma de orar, sino que Jesús toma un contexto natural, cotidiano de la vida, y presenta un elemento fundamental. Aquí lo que vemos es Jesús hablando de persistencia, constancia. No es cuando quiero, cuando puedo, cuando necesito,
sino que es siempre independiente de la circunstancia. Jesús se refiere a esta parábola porque anteriormente había, en esta parábola, el contexto anterior está la parábola del publicano y del fariseo, donde había una referencia a confiar en sí mismo, a una representación de la propia justicia que viene de sí mismo, que decía el fariseo que él hacía muchas cosas y confiaba en su justicia, pero Dios al final responde y dice: todo se concentra en un corazón contrito y humillado, a ese es el que escucha a Dios. Entonces es también parte de la oración, porque tanto el publicano como el fariseo estaban orando a Dios, pero Dios nos muestra acá en la parábola de la viuda y el juez injusto la constancia en la oración. Hay un marcado contraste entre la maldad del juez injusto para hacer justicia a los pobres, desamparados, miserables, como a esta viuda, quien ante las desventajas es perseverante e insistente en la petición. En esta parábola vemos un elemento de petición, una necesidad. La viuda sabía que la persona que le podía ayudar era un juez. Ahora bien, este juez tiene unas condiciones importantes. La viuda va al juez injusto y le hace una petición. Dice: hazme justicia de mis adversarios. Dice, esto lo hizo por algún tiempo debido a que el juez injusto no le respondía. Podemos llegar nosotros a pensar en un momento dado que Dios no nos va a responder con respecto a la petición, a la oración que le estamos haciendo. Debemos entender también que Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, y lo que nos responde es de acuerdo a lo que necesitamos, a lo eterno, a lo que nos va a traer salud, a lo que nos va a traer paz, aquello que va a estar firme. Y muchas veces la petición nuestra, Dios nos responde, pero nos responde bajo su eterna misericordia y gracia, trayendo a nosotros una fortaleza, una fe. La respuesta del juez injusto: el juez no le hizo justicia por algún tiempo. Había en la ciudad un juez que tenía dos cualidades: no temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínense una petición de una viuda pobre frente a alguien que tenía que darle respuesta, el cual, con sola la primera condición, que no respetaba a Dios, no temía a Dios, o sea, y al resto de las personas mucho menos. He ahí la enseñanza de la persistencia frente a condiciones en las cuales nosotros decimos: pero es imposible, este hombre no respeta a Dios, no respeta a hombre ni teme a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer? Orar, no nos toca más que orar. La perseverancia y la insistencia de la viuda al final quebrantó la posición del juez injusto de no hacerle justicia, temiendo que la conducta de la viuda agotara su paciencia. Nuestro Señor empieza una historia en donde están involucrados dos personajes, el juez y una viuda, con una condición de necesidad que pedía ayuda, y el juez, que es definido como arrogante, orgulloso, no temía a Dios, era, como dicen algunos filósofos, autárquico, es decir, tenía autoconfianza en sí mismo. Dice, los filósofos utilizan muchas veces esta palabra autarquía para decir, bueno, Dios no existe, lo que existe soy yo. Entonces, es un pensamiento materialista, un pensamiento de arrogancia, de prepotencia, ni respetaba a hombre. Esta manera de expresar esta situación difícil desde el punto de vista humano, un juez que no creía, se creía en el Dios de la tierra. Esta forma de describir de nuestro maestro representa una condición de muchas veces de imposibilidad que nosotros muchas veces percibimos. Vivimos muchas veces con estos problemas, estas situaciones imposibles de resolver, imposibles de solucionar humanamente. Muchas veces decimos, esto es imposible, no lo podemos resolver. Es un reto que nuestro maestro nos presenta ante las luchas y problemas y ligaduras. Imagínense, Dios tuvo para enseñarnos la oración y la constancia y todo el proceso de la oración y su respuesta. Dios nos tuvo que enseñar a través de la viuda una situación
difícil y complicada. Primero, una situación en la cual había una persona que tenía que dar respuesta, que era tan duro, malo, que no sé cómo iba a dar respuesta, pero también una viuda que constantemente iba a pedir sobre su necesidad, pero que su necesidad no fue resuelta o la respuesta no llegó en el momento que ella estaba esperando, sino a través de la insistencia. O sea, una parábola que nos enseña a nosotros a confiar en Dios. Dice, el juez no quiso por algún tiempo. Este párrafo nos presenta nuestras luchas en el camino de Dios en nuestra vida, luchas familiares, económicas, de salud, emocionales, inclusive luchas pueden ser legales también, con una autoridad legal en esta tierra. Y dice la palabra que el juez no quiso por algún tiempo. Y cuando habla esa palabra tiempo, momento de oración. ¿Qué pasó en ese tiempo? Ese tiempo es traducido en lo que Dios nos muestra en la palabra, es el tiempo de oración. La insistencia, la constancia, iba y venía y no le daban respuesta. No se cansó de orar, no se cansó de insistir. Y ese era el enfoque que nuestro Señor Jesucristo nos quería dar. Dice, no te canses, mira a la viuda, mira lo que hace la viuda. Es un juez malo, terrible. En una situación, en una explicación humana, lo mejor era que la viuda desistiera, primeramente porque no era alguien en el estrato social, no era ninguna persona importante, era viuda, no se le menciona ni siquiera a los hijos ahí para ayudarle. Frente a un juez, imposible, el problema más grande, más difícil, el juez no temía a Dios ni respetaba a hombres. Pero este ejemplo nos muestra cómo Dios nos dice que la oración y el tiempo que le dediquemos a la oración, que es constante siempre, el momento de oración, momento de insistencia, momento de velar, momento de orar sin cesar. Él no quiso por algún tiempo, pero he aquí el centro de atención de esta parábola estaba vinculado en esa persistencia, aun cuando no veía nada, aun cuando no temo a Dios, aun cuando era ateo, agnóstico, ni tengo respeto a hombre. El pensamiento del hombre se cree muchas veces absoluto. Sin embargo, esta palabra es una palabra poderosa. Aun cuando el enemigo, aun cuando la lucha, aun cuando los problemas, aun cuando la situación sea adversa, como el juez que no teme a Dios, que no teme a hombre, aún en esa situación dice la palabra de Dios, sin embargo, dice la palabra del juez, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, sin embargo, por medio de la oración, sin embargo, por la insistencia de la oración, sin embargo, por la constancia de la oración, sin embargo, por el ayuno, sin embargo, por esas noches de desvelo en oración, por esas madrugadas en oración, por esos ayunos, por esa persistencia en Dios, le haré justicia. Aleluya. Y nos muestra una poderosa palabra. Esta enseñanza nos muestra el Señor Jesucristo a través de esta parábola que tiene una intención marcada en la persistencia, en la constancia, en seguir y no desmayar. Los siervos del Señor en el camino hacia la vida eterna tienen que servir y vivir por fe y no por vista. Jesús nos muestra la victoria, la cual nos está dada, no está dada por lo que yo pueda ver, por lo que yo pueda ir, por lo que yo pueda observar, por lo que pueda estar pasando. Esta viuda estaba pasando una situación, ya el juez me imagino que le había dicho, ya no vengas más, no te voy a hacer justicia, yo soy el juez y decido. Pero qué poderoso es el poder de la oración, qué poderoso es el poder de la insistencia cuando usted ora. Y nunca me canso de decir que nosotros nunca vamos a entender el poder de la oración hasta cuando entremos en el reino de los cielos y digamos, Señor, realmente, si yo hubiera entendido el poder de la oración en la tierra, Señor, yo, Padre Santo, yo hubiera orado. Y es lo que Dios nos muestra en esta parábola. Una de las declaraciones fundamentales en esta parábola de la viuda y el juez injusto la encontramos en el versículo 6, en donde nuestro Señor Jesucristo hace un alto y dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Es decir,
están escuchando lo que dijo un pecador de 4 suelas que no teme a Dios ni tiene respeto a hombre con respecto a la insistencia en la oración, a la insistencia de esta viuda. Y la respuesta dice, la respuesta estaba anteriormente, dice, porque me es molesta, le haré justicia. La insistencia, le haré justicia porque me es molesta. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo, escuchen lo que dijo este hombre terrenal incrédulo, incircunciso. Hizo justicia frente a una persistencia, constancia de la viuda. Y luego vemos que Dios nos introduce al momento de fe, al momento donde Él quiere llevarnos, porque muchas veces Jesús nos introduce estas parábolas y llevaba a los discípulos estas parábolas porque muchas veces estamos despistados espiritualmente, y eso es normal en esta vida en que nosotros vivimos. De repente desviamos la mirada y Jesús nos trae a través de la palabra para decirnos una palabra contundente, una palabra de fe. Después que Jesús le dice, ¿escucharon lo que hizo el juez malo, injusto, que no creía a Dios, que no amaba a Dios? ¿Escucharon lo que hizo? Le hizo justicia por la persistencia, y introduce una palabra interesante y dice, ¿ustedes ven eso que hizo ese hombre malo? Dice, ¿acaso? Escuchen bien, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Esto nos estremece y nos hace ver y entender de que realmente la disposición de respuesta de nuestro Dios frente a la oración es un hecho en el cual Él no duda, en el cual Él no titubea, en el cual Él es certero. Si el rey, si el juez, siendo humano, dio respuesta, imagínense nuestro Señor. Y hace una pregunta, porque estamos hablando de la oración. ¿Acaso Dios no hará justicia a aquellos escogidos que claman día y noche? Los escogidos son usted y yo. ¿Acaso Dios no hará justicia? Y hace otra pregunta. ¿Se tardará en responderle? El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es el tiempo eterno. Es el tiempo de salvación. Es el tiempo preciso. Yo puedo estar orando por algo. El Señor me dice, yo quiero esto, Señor, ahora, pero el tiempo de Dios es el perfecto. Esperarlo en el tiempo de Dios. Dice, ¿acaso se tardará en responderle? Y Él mismo responde. Y esta palabra es poderosa. Estamos en el versículo 7. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso se tardará en responderle? Y me imagino la voz de nuestro Señor Jesucristo, me imagino la voz de nuestro Maestro. Se estremece cuando dice esta palabra. En el versículo 8 dice, os digo que Él pronto le hará justicia. Aleluya, aleluya. La oración que usted hace a Dios es respondida. Daniel oró 21 días en ayuno y oración en respuesta, y dice la palabra de Dios, a los 21 días, dice, Dios le responde, le dice, en el mismo momento, en el instante en cuando decidiste poner tu corazón dispuesto a Dios, yo escuché la oración, pero fue intervenida, fue bloqueada por el príncipe de Persia. Eso nos muestra que la persistencia es la clave, es la respuesta en la oración. Daniel no se detuvo. Dios no me va a escuchar. Dios respondió, dice la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no le responderá a aquellos escogidos que claman a Él día y noche? Dice, no, en ninguna manera. Os digo que pronto les responderá. Y esto nos muestra entonces de que la oración es fundamental. Pero esta parábola no queda allí, sino que muchas veces hay momentos en que vienen situaciones y nosotros empezamos una actividad de oración, esforzamos nuestro cuerpo a orar y vemos el mover de Dios, la palabra de Dios, pero de repente nos vamos alejando de la práctica de la oración. Y viene Dios y nos hace la última pregunta.
que es la que cierra esta parábola. Dice en el versículo, estamos en San Lucas 18, 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús está hablando de la oración y habla de que es constante, que es persistente, que debemos mantener la oración y que hay respuesta en la oración a aquellos escogidos que claman día y noche. Pero dice Jesús, pero hallará el Hijo del Hombre fe cuando Él vuelva a la tierra. Y nos habla también y nos da una advertencia diciendo que debemos de orar. Y nos habla tanto del rapto como de la venida de Cristo a esta tierra. Y esto nos muestra a estar vigilante, nos muestra a estar conectado con Él. El objetivo de esta parábola era la oración. Ahora bien, la oración como necesidad nos muestra nuestro Señor Jesucristo que la oración no es una opción si quiero o no quiero, sino que es una necesidad. Sin ella muero espiritualmente. Siendo una oración una condición necesaria, la frecuencia o tiempo para orar no está dada por mi ánimo ni mi situación, sino que ninguna situación de angustia puede minar mi oración, sino que la oración es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo. La condición es siempre, siempre orar y no desmayar. Aunque nuestro cuerpo o estado de ánimo tienda a desmayar, hay que levantarnos. Dice la palabra de Dios en San Mateo 26, 41, velad y orad para que no distraigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 24, 13, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dentro de todo esto, como dijimos anteriormente, nuestro Señor Jesucristo pronuncia una pregunta, es la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe está ligada a la paciencia, a la constancia, a la permanencia, a mantenerse firme, a esperar lo que no veo hasta el final. Esta pregunta nos la hace el Señor Jesucristo a nosotros. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga por segunda vez, o cuando venga en el rapto, ¿hallará personas orando sin cesar, velando día y noche, ayunando, perseverando cada día, peleando la buena batalla de la fe, esforzándose aun cuando no sienta fuerza? Que el Señor nos ayude a permanecer vigilante, apercibido con las lámparas encendidas, con prudencia, con discernimiento, sabiendo que lo que está escrito en su palabra se cumplirá. San Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la oración está la victoria. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, debemos siempre orar. Concluyo con el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oremos. Amantísimo, eterno Dios, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti. Oh Dios, danos la fuerza, danos la fortaleza, oh Dios, para perseverar en oración, Señor, constante, Señor. Muchas veces tú nos impulsas a orar, Señor. Muchas veces has tenido, Señor, oh Dios, que tocar nuestros cuerpos, Señor, Padre. Y para que veamos la imposibilidad, la debilidad, la imposibilidad en el problema, en la situación en la cual estamos nosotros, para reaccionar en persistencia, en fe, en la oración, Padre. Ayúdanos, Señor, a orar siempre sin cesar, Señor, a estar velando, Señor, nuestras lámparas encendidas, Padre. Que podamos, Señor, interceder por otros, que podamos, Señor, orar, oh Dios, por nuestra familia, por la iglesia, Señor, Padre, en este momento, Señor Dios Todopoderoso, Padre de la gloria. Si hay alguien, Señor, que tiene, Señor, una situación similar, Señor, al juez injusto, a la viuda, Señor, pidiendo ante una imposibilidad, Padre. Oh Dios, yo te pido por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor, Padre, que des respuesta, Señor, Padre, dice tu palabra. Oh, ¿acaso Dios nos responderá a aquellos que claman, sus escogidos que claman día y noche? Os digo que pronto les dará respuesta, así como el juez dijo: porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Aleluya, la justicia de Dios, la justicia eterna. Gracias te damos, Señor. Recibas toda honra y gloria, Padre.
Amén y amén.